nuestro Señor Jesucristo. No, es que empiezan a aparecer. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Ángeles? Beatriz Morales. Sí, buenas noches. Araceli, buenas noches. Buenas noches. Georgette, buenas noches. Bernardo, buenas noches. Buenas noches a todos. Que la gracia de Dios esté con nosotros. Amén. ¿Qué tal, Carlos Lucero? Buenas noches. Buenas noches, Citlali, Quique y Quiquitos. Buenas noches. Briocame, ¿cómo estás? Que la gracia de Dios esté con nosotros. Amén. Buenas noches a todos mis hermanos. Qué gusto que podamos tener discipulados. ¿Qué tal, Linda? Buenas noches. Pidio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Bueno, ahora en todos estos estudios que estamos preparando, quizás a veces puedan ser un poco áridos, pero muy importante porque nos aclara muchas dudas o muchas inquietudes o cosas que siempre estamos dándolas por un hecho o que tenemos una parte de claridad de esto, pero cuando nos metemos a la palabra de Dios nos empieza a revelar cosas maravillosas el Señor, que nos quedan las cosas muy claras, ¿no? Muy claras de cómo son las cosas, ¿no? Es decir, estamos estudiando la cronología de la Biblia, ya vimos toda la parte de la creación, ya vimos la parte de la caída del hombre. Claro, no estamos estudiándolo tan a detalle porque cada tema nos llevaría muchísimo tiempo, pero estamos tratando de ir viendo partes importantes que nos pueden dar mucha claridad. Después de la caída viene el diluvio. Estudiábamos ayer las generaciones de Noé, que son las mismas que Dios destruyó, porque veíamos que el hombre por naturaleza es de todo pensamiento de puro mal. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Buenas noches. Verónica, Victoria, buenas noches. Entonces, vemos la misericordia de Dios con el pueblo de Dios y con todos nosotros que ahora somos el pueblo de Dios. Ese pueblo que Dios menciona, mira, esas 12 tribus de Israel en las cuales Él va a salvarlos a ellos porque son su pueblo, y dice en el libro de Romanos que Dios va a hacer salvo a todo Israel. Mira, vamos aquí al libro de Romanos 11, ¿sí? Vamos a orar, mis hermanos, antes de continuar. Quiero que cierres ahí tus ojos, por favor, y ores pidiéndole a Dios que te dé la sabiduría para poderte guiar y que lo podamos conocer más a nuestro Señor. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, gracias por revelarte a nosotros, Señor, y mostrarnos cómo eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor, porque entre más te conocemos, más te amamos, porque vemos cuán grande es tu misericordia y el amor por nosotros. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, antes de irnos ahí a Romanos 11, recuerda que después del diluvio, bueno, de Sem viene Abraham, ¿no? Y Abraham, Dios lo perfeccionó y le llevó 25 años perfeccionándolo. Y le dio el hijo de la promesa, que la promesa es Isaac, ¿no? Isaac, y de Isaac tuvo 2 hijos, tuvo a Esaú y tuvo a Jacob. Pero dice la palabra de Dios que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. No es que sea injusto Dios, pero son misterios que
solamente Dios nos puede ir revelando. Mira, vamos ahora sí aquí al libro de Romanos 11, ¿sí? Donde el Señor dice que todo Israel será salvo, ¿no? Dice que va a ser salvo y así va a ser. Entonces, aquí cuando le vemos en el libro de Romanos 11, aquí estoy en Romanos, dice Romanos 11:25, dice el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seamos arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel, endurecimiento en parte. Israel significan, el decir Israel significan las 12 tribus. Dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, el pueblo de Israel ahorita en este momento no ha recibido al Señor Jesucristo y no lo reconocen como Dios, ni como el Señor, ni como el Salvador, ni como el Mesías, ¿sí? Así es que por ese mismo motivo, entonces Dios los tiene endurecidos en gran parte, y el plan de Dios es que entremos la plenitud de los gentiles. Por eso hasta la gran tribulación, como hemos estudiado, entra el pueblo de Israel. Por eso ahí aparecen los 144,000, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, ¿sí? Las 12 tribus de Israel. Y luego por eso dice en Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Es decir, van a tener la salvación porque Dios es fiel y en la gran tribulación los va a rescatar. No creo que vayan a ser, no serán el cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque serán salvos y los reyes de la tierra traerán su gloria, aunque muchos israelitas alcanzaron corona y algunos van a alcanzar corona. Pero aquí lo que yo te quiero insistir es que Dios los va a salvar. Y Dios de ambos pueblos, es decir, del pueblo de Israel y nosotros como otro pueblo que somos los gentiles, le ha placido a Dios hacer un solo pueblo, un solo hombre. Dice en el libro de Efesios, si no me equivoco, déjame ver. Dice aquí. Dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo los gentiles estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a quién? Cercanos a Dios. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, considerando Israel como un pueblo y nosotros otro pueblo, ¿sí?, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un nuevo hombre. O sea, Dios está formando un cuerpo perfecto. Es el edificio de Dios, es la nueva Jerusalén, pero es el cuerpo, la esposa de Cristo, ¿no? Y que de ambos pueblos va a ser uno, ¿sí? Dice, y vino el Señor Jesucristo y nos anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban cerca? Las 12 tribus de Israel. ¿Y dónde vienen esas 12 tribus? Porque el tema de hoy es estudiar de dónde vienen estas 12 tribus. Primero, Dios escogió a Abraham para que fuera la persona de la cual descendería esas 12 tribus, ¿sí? Es decir, Dios hizo un pacto con Abraham
y lo fue perfeccionando el Señor a Abraham, y Abraham tuvo a Isaac, que es el hijo de la promesa, pero también tuvo a Jacob y desde luego Esaú, pero Dios escogió que fuera Jacob, ¿sí? Aunque Jacob con tretas logró la primogenitura y tomarse ese lugar, que Dios tenía planes para que él lo tuviera. Mira, cuando estudiamos en la Biblia siempre vas a encontrar Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Abraham, Isaac y Jacob, 3 personas claves. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Buenas noches. 3 personas, Margarita Osorio, que bueno que estás conectado por ahí, por este medio. 3 personas claves. Número 1, Abraham significa el llamado. Dios llamó a Abraham, ¿cómo te llamó a ti? ¿Sí? Deja tu tierra, deja tu parentela y ve al lugar que yo te diré. Y así cambiamos radicalmente todos nosotros, porque cuando llegamos a Cristo empezamos y viene una revolución en nuestra vida, porque lo que hacíamos antes dejamos de hacerlo, dejamos amigos, dejamos inclusive familia y nos empezamos a separar de todos ellos porque nos llamó Dios y nos llamó nos llamó a estar con Él y cambiamos todas las cosas por estar con Él. Seguimos amando a nuestra familia, pero esa familia que no cree en Cristo, que no está unida, ya no se halla contigo, ni tú te hallas con ellos, ¿no? Entonces Abraham significa ese llamado que deja toda su parentela, ¿no? Y tú lo puedes ver, a lo mejor tú no dejaste tu casa y te fuiste a la tierra que Dios te dijo que fueras, pero también lo que sí haces es que empiezas a cambiar de amistades, empieza a gustarte mucho ir a la congregación, te empieza a gustar la palabra de Dios porque tuviste el llamado de Dios. Porque nadie puede llegar a Cristo si no es llamado por el Padre. Así es que dice el Señor Jesucristo, no me escogiste tú a mí, yo te elegí a ti y te he puesto para que vayas y lleves fruto y el fruto permanezca, ¿sí? Así es que Abraham viene significando ese llamado que tú recibiste, ¿no? Y luego viene Isaac, que es el hijo de la promesa, esa promesa que Dios tiene para ti, que también Isaac viene representando esa promesa que Dios prometió para ti y es algo importantísimo, ¿no? Amén. Así es, sí, así es, Ángeles, dejas amistades, dejas todo, pero te vienen esas bendiciones tan grandes, ¿sí? Te vienen esas bendiciones tan grandes que te llega la promesa, también te llega tu Isaac, ¿no? Aunque después Dios te va a pedir tu Isaac, ¿no? Entonces, ahí vemos que Isaac es lo prometido, lo que Dios cumplió, ¿no? Lo que Dios cumplió en la promesa. Pero luego vemos un Jacob, ¿no? Después de Isaac viene ese Jacob. Y vemos un Jacob que es tranza como él solo desde el principio, engañó a su papá, se vistió con ropas para hacerle creer que él era Esaú y le dio el plato y en fin, comió y después toda esa forma de ser de Jacob lo hizo huir porque su hermano lo quería pues matar, ¿no? Entonces él se va, lo manda Isaac con Labán, que era el hermano de su mamá, dice vete allá y allá busca mujer, ¿no? Hola Mari, buenas noches, Mari Villanueva, qué gusto saludarte, ¿sí? Hola Evelita, ¿cómo estás, hija? Entonces, vemos ahí una historia de las cuales, lo que sembró Jacob lo cosechó, así como le mintió a su hermano, a su padre y su mamá le ayudó y todo eso. Vemos cómo llega con Labán, que era el hermano de su mamá, que era el padre de 2 hijas, que era Lea
y era Raquel, ¿no? Entonces él llega y se pone a trabajar por Lea, ¿no? Por Raquel. Y entonces le dice, dame a Raquel, sí, pues, trabaja conmigo 7 años, ¿no? Dice una semana ahí, pero recuerda que una semana significan 7 años. Entonces se pone a trabajar 7 años para poder tener a Raquel. Y el día que ya cumple los 7 años, Labán hace una gran fiesta y en lugar de darle a Raquel, le da a la hija Lea, ¿no? A la hija menor. Y entonces ahí empieza a cosechar Jacob el resultado de sus tranzas y de ser como es. Y bueno, ¿a qué me refiero? Yo que también el Señor va tratando con nosotros como Jacob viene representándonos también a nosotros, de que venimos del mundo, venimos acostumbrados a movernos a veces en movidas, en tranzas, con mordidas, con cosas equivocadas, con mentiras, con todo. O sea, Jacob viene representando toda esa carne, ¿no? O sea, Isaac es la promesa y Abraham es el llamado, ¿no? Entonces, ahí nos vemos representados en Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Y entonces, pues vemos ese Jacob que trabaja 7 años para tener a su esposa y le van dando a la hermana que es Lea, ¿no? Y entonces le reclama Jacob a Labán, a su tío, ¿no? ¿Y por qué me haces esto, no? Y entonces Agar le dice, pues si quieres a Raquel, porque aquí se acostumbra así, primero dar a la menor. Si es que si quieres a la mayor, vas a tener que trabajar otros 7 años. Y Jacob tuvo que trabajar otros 7 años para poder tener a la mujer que amaba, que era a Raquel, ¿no? Pero lo impresionante es que después vienen otras tretas entre Labán y él, y bueno, Jacob nos representa en esa parte de nuestra carne y de dónde venimos, ¿no? Entonces, pero ¿qué es la importancia de Jacob? Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel, del pueblo de Dios. Yo sé que actualmente, como lo vemos en Apocalipsis, Dios no los tiene considerados como pueblo, aunque Él los va a salvar. Todo Israel será salvo. Aquí hay un paréntesis importante. Mira, cuando tú lees aquí en el libro de Apocalipsis, a mí me inquieta esta parte. Desde luego es un misterio donde en este momento no son pueblo, es decir, los va a salvar, aunque siguen siendo su pueblo de Dios, pero ya no les llama el pueblo, ¿no? Sino les llama, dice, déjame ver, ¿dónde lo dice? Que dice que se dicen ser judíos y no lo son, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde lo tengo? Dice, vamos a leer un ejemplo nada más. Apocalipsis 3:7 es a la iglesia de Filadelfia. Recuerda que la iglesia de Filadelfia es la iglesia que está cumpliendo todo lo que Dios ordena y ya tiene corona y está en vida. O sea, me refiero, es una iglesia que está vigente ahorita. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y le dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Una puerta qué? Abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y le dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga, que es donde se reúnen los israelitas, de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son.
ver, ellos dicen, espérame, si yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy de la tribu de Zabulón, yo soy de la tribu de Aser, ¿por qué dice aquí el Señor? Quiere decir que ahorita ellos están endurecidos por parte de Dios por lo que hicieron con el Señor Jesucristo, ¿sí? Es decir, en Mateo 13 vemos cómo llegó la ira de Dios contra su propio pueblo, puesto que le dijeron al Señor Jesucristo que los milagros que él hacía los hacía por Satanás, ¿no? Entonces ahí llegó la ira de nuestro Dios y les empezó a hablar por parábolas y los desconoció el Señor y los castigó hasta la gran tribulación, y está profetizado esto desde Daniel en las 70 semanas que hemos estudiado también, ¿sí? Así es que nosotros lo que podemos ver aquí, que aquí dice que se dicen ser judíos y no lo son. Es decir, quiere decir que el que es verdadero judío es aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Muchos podemos decir, bueno, pero ellos sí son el pueblo de Dios, sí, los va a salvar Dios, ¿sí? Pero aquí dice que los va a entregar en manos de la iglesia de Filadelfia. Dice que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He ahí que yo vengan y se postren a los pies de la iglesia de Filadelfia y reconozcan que yo te he amado. O sea, Dios sigue amando al pueblo de Israel, porque nosotros vemos cómo se portó el pueblo de Israel y cómo nos portamos también nosotros, y qué gran misericordia tiene Dios. Entonces el pueblo de Israel, todo el Antiguo Testamento tiene que ver con el pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesucristo vino del pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesucristo, hijo de David, viene de ahí todo su origen de él, ¿sí? Por eso dice en Juan 1:12, a los suyos fue y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Es el pueblo de Israel, de donde viene nuestro Señor Jesucristo, que viene de la tribu de Judá. La tribu de Judá es una de los 12 tribus de Israel. Así es que vamos a estudiar el día de hoy cómo se formó esas 12 tribus. Y es impresionante, dices, no puede ser cómo se formó, o sea, cómo el hombre sigue siendo siempre de signos de puro mal, ¿no? Entonces, mira, abre tu Biblia y vamos aquí a donde por Jacob Dios le cambió el nombre, y ¿quién le puso Israel? Dios le puso a Jacob, que se iba a llamar Israel. Génesis 32:24. Vamos aquí a Génesis 32:24. Entonces, Israel, ¿qué es? Es el nombre que Dios le puso a Jacob, ¿no? Que de ahí vienen, ¿quién? Las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Jacob, ¿sí? Génesis 32 nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Génesis 32:24. Y vemos aquí en el momento que Dios pelea con Jacob. Por eso te digo, Jacob viene representándonos a nosotros en nuestra carne. ¿Cuántas veces tú y yo no estamos peleando con Dios? Porque estamos diciendo, no estoy de acuerdo, y está Dios insistiendo contigo y te está diciendo, haz esto, y tú estás luchando con Dios y sigues argumentando que tu manera de hacer las cosas es la correcta, ¿no? Así es que aquí vemos cuando él luchó con Dios, dice Génesis 32:24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. O sea, toda la noche estuvo luchando Jacob con él. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. ¿Qué hizo el varón de Dios para poder
vencer a Jacob, tocarlo en el muslo, ¿no? O sea, ya para vencerlo, ¿no? Porque no se dejaba Jacob. Entonces tú y yo a veces nos tenemos que ver ahí, cuando estamos ahí duros, Dios nos tiene que poner en una prueba tremenda para que vayamos al arrepentimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y tú le dices a Dios también cuando estás luchando con Él y estás en esa pruebota donde a veces enfermedades duras o a veces situaciones muy especiales de divorcios o de cosas muy difíciles que tienes que pasar para que digas, no me voy, Señor, hasta que tú me vuelvas a bendecir, Señor. Hasta que tú me vuelvas a bendecir, ¿no? Entonces, estaba yo luego viendo algunos testimonios de, no voy a decir nombres ni nada, pero personas que dices, bueno, le ha ido muy mal, pero ya es salvo. Ya llegó a Cristo. Ya llegó a Cristo. Entonces aquí vemos que también luchamos con Dios desde antes de llegar a Cristo. Y estando en Cristo, estamos luchando con Dios. Estamos luchando con Dios. Y dice, si no me bendices, y dice en el versículo 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, ¿sí? No se llamará más, ¿sí?, tu nombre Jacob. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Entonces aquí podemos entender quiénes son esas 12 tribus de Israel. Es Jacob y toda su descendencia. Toda su descendencia. Ahora, lo que vamos a estudiar ahorita es que da esta cosa ver cómo tuvo a esos 12 hijos. Recuerda lo que estaban mencionando. Él trabajó para tener a Raquel como esposa, pero Labán le paga con una treta y le da a Lea, ¿no?, a la otra hija menor. Y entonces Jacob le reclama y le dice, pues si quieres a Raquel vas a tener que trabajar otros 7 años más. Quiere decir que Jacob trabajó 14 años para Labán para poder tener a Raquel, ¿sí? Así es que vemos aquí que trabaja con Labán para tener en Génesis 29, 23, ¿sí? Vamos a Génesis 29, 23. Aquí vemos, dice, y sucedió que en la noche que tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Pero cuando vino la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob le dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán le respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor, ¿no? Así es que tenemos que hacerle así, una treta de Labán, ¿sí? Dice, cumple la semana esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Por eso te decía, en la Biblia una semana significan 7 años. Por eso cuando Daniel tiene la revelación de las 70 semanas, son 70 semanas de 7 años. Y así es como hemos hecho el estudio y nos coincide, ¿sí? Y hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel, su hija, por mujer, ¿sí? Así es que, y también, ¿qué hacía Labán? Bueno, aquí está mi hija y te doy una sierva, una criada, ¿sí? Una sierva bilvia por criada, o sea, una sierva para cada. Entonces quiere decir que estaba Jacob y ahora ya tenía, número 1 tenía a Lea, ¿sí? Y Lea tenía una sierva.
Y después viene y le da a Raquel, y Raquel tiene también su sierva. Entonces él vivía con sus dos mujeres y con las dos siervas que estaban ahí. Dices, bueno, pues también son siervas, son criadas, están ayudando a la casa, o lo que sea. Pero no fue así, mis hermanos. Muchos sabemos que no fue así, a pesar de que estás viendo que eran sus primas, ¿no? Porque eran las hijas de Labán, que era el hermano de su mamá, ¿sí? Así es que vamos a ver los hijos de Jacob, o sea, las 12 tribus de Israel. Así es que lo primero que sucede es que Dios le da hijos a Lea, a la que no quería Jacob. O sea, no la quería, pero bien que se allegaba a ella, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, Génesis 29:31 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Es decir, a la que amaba Jacob era estéril. Y dice en el versículo 32, y concibió Lea. ¿Y cómo consiguió? Pues porque se juntó Jacob con ella, te digo. No la quería, pero bien que se juntaba con ella, ¿no? Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer hijo de Jacob? Se llama Rubén. Por eso está la tribu de Rubén, ¿sí? Es decir, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. O sea, ¿qué andaba buscando Lea? Que la amara Jacob. Versículo 33, concibió otra vez Lea y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón, el segundo hijo, que es Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Leví, mira qué importante la tribu de Leví. Los levitas es el pueblo, la tribu que Dios escogió para que le sirvieran, ¿sí? Eran encargados de todas las cosas del tabernáculo que Dios le mandó a hacer a Moisés. Claro, estamos hablando de muchos años después, pero aquí estamos viendo en este momento que la tribu de Leví viene de Jacob, que se unió con Lea, a la cual no amaba, ¿sí? A la cual él no amaba. Y este es el tercer hijo que tuvo Jacob. Dice versículo 30, pero fíjate cómo Lea siempre decía, Dios me está dando este hijo para que mi marido me ame, ¿no? Ajá, lo que ella buscaba era que fuera amada por su marido, pero era amada por Dios. Por ejemplo, cuando ves aquí en el versículo 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, esta vez sí voy a alabar a Dios. ¿Y por qué no lo alabó con el primero? ¿Por qué no lo alabó con el segundo, con el tercero? Porque el hombre está buscando ser amado por el cónyuge. Recuerda que entre tú más ames a Dios, tú vas a poder más amar a tu cónyuge. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entre tú más ames a Dios, más vas a poder amar a tu cónyuge, porque esto viene en una pirámide, ¿sí? Entonces, por eso dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Así es que aquí vemos que Lea le dio 4 hijos, ¿sí? Le dio desde luego primero a Rubén, ¿sí? Después le dio a Simeón, ¿sí? Y luego después le dio a Leví como el tercer hijo, y luego le da el 4 hijo, que es la tribu de Judá. La tribu de Judá, de la cual viene
nuestro Señor Jesucristo, que viene David y vienen todos, desde luego desde Abraham, ¿no? Pero en el orden de las 12 tribus, nuestro Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá. Entonces, Judá viene siendo del hijo también de Lea, ¿no? O sea, de la menospreciada. Entonces así vemos que viene estos primeros 4 hijos de Jacob, que vienen siendo las 12 tribus de Israel. Después, a partir del capítulo 30 de Génesis 30, empieza la parte de Raquel. Dice versículo 30, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, ¿sí? Y decía Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob acertadamente se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Dame hijos, pues yo qué puedo hacer si tú eres estéril. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, o sea, la que le dio Labán cuando se casó, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas. Fíjate nomás qué cosas. Y yo también tendré hijos de ella. ¿Sí? O sea, a como de lugar Raquel quería tener hijos. Y Dios, sabemos que Dios los concede a los hijos, pero viene de Dios y no en esas formas. Aquí vemos otra vez de querer alcanzar las cosas en nuestras fuerzas. Y ella estuvo dispuesta a dar a su sierva, a Jacob, para que tuviera hijos, y todavía que se pusiera sobre sus rodillas el día que alumbrara ese hijo. Dice en el versículo 4, así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. O sea, tampoco tuvo mucho empacho, como se dice aquí, y se llegó a la sierva, ¿no? Así es que ese Jacob es ese ser que Dios está transformando en nosotros, cambiándonos para no hacer ese tipo de cosas. O sea, me refiero, no exactamente esas, sino muchas tretas y muchas cosas incorrectas, ¿sí? Aquí vemos un Jacob que se allegó a ella y dice, y concibió Bilha y dio a luz un hijo. Y entonces dijo Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por lo tanto llamó su nombre Dan, la tribu de Dan. Aquí ya vemos entonces que Dios le da a Dan a través de la sirvienta, ¿sí? Así es que fue su quinto hijo, porque tuvo cuatro que tuvo de Lea, la mujer que Labán le dio, ¿sí? Pero el quinto hijo ya se lo dio la sierva, ¿no? Ya se lo dio la sierva. El sexto hijo, aquí lo vemos, también fue otra vez con Bilha. Génesis 37. Concibió otra vez Bilha, ¿sí?, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Así es que es la tribu de Neftalí, donde viene ahora otro segundo hijo que lo tuvo con Bilha, ¿sí? Así es que en este momento hay una gran riña entre las dos hermanas, ¿sí? De tal manera que están buscando a ver quién gana y quién le da más hijos a Jacob, ¿eh? O sea que es verdaderamente, pues, te guste o no nos guste, un desorden de aquellos. Un desorden de aquellos donde empieza desde que Labán le da a la hija equivocada y le da 2 hijas a su propio sobrino, ¿sí? Porque él era hijo de Labán, era hermano de la mamá de Jacob, ¿no? Qué tremendo
desorden, ¿no? Desorden que hay, pero la misericordia de Dios, y ese es su pueblo, y cómo lo defendió el Señor, y lo va a salvar, ¿no? Pero aquí vemos de dónde vienen todas estas situaciones, ¿no? Y entonces aquí vemos el séptimo hijo, porque ya tuvo a Neftalí. El séptimo hijo lo va a tener, fíjate, Génesis 39. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, o sea, dijo Lea, pues yo ya le di 4 hijos, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, viendo pues Lea que había dejado de dar luz, tomó a Silpa, no, le había dado 5 hijos, perdóname, ¿sí? Dice, los hijos de Jacob con Lea fue desde luego Rubén, Simeón, Leví y Judá, sí, 4. El quinto hijo ya fue Dan, y ya fue con Bilha, la sierva de Raquel. Pero aquí en el versículo 9 dice, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Entonces en este momento ahora ya tenía a Jacob 4 mujeres, ¿no? Tenía a Lea, tenía a Raquel, tenía a las 2 siervas, ¿no? A Bilha y a Silpa. Qué desorden tremendo. Y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Y aquí vemos en este momento que recibe el 6º hijo, ¿sí? ¿Sí? Este es el 6º hijo, que es la sierva de Lea. Génesis 30 dice 30:10, y Silpa, sierva de Labán, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad, que es la tribu de Gad, ¿sí? ¿Sí? Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó de su nombre Aser. No, espérame, no me quiero equivocar. Entonces estamos hablando con Gad, que es la tribu de Gad, que es el 7º. El 8º también lo tuvo con Silpa, ¿sí? El 8º hijo, Génesis 30:12. Luego Silpa la sierva le dio a luz otro hijo a Jacob, la sierva de Lea, ¿sí? Y le dio Lea, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser, que es la tribu de Aser, ¿sí? Ya vamos aquí entonces con 8 de las 12 tribus, ¿sí? La de Aser. El 9º hijo fue con Lea, fíjate, el 9º hijo, después de que no había dado luz y le dio a su criada, después volvió a tener hijos Lea, ¿sí? Así es que el 9º hijo de Jacob fue con Lea. Génesis 30:14 dice, y fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandragoras en el campo, o sea, llevó algo de alimento, ¿no? O sea, y se lo trajo a su madre Lea, ¿sí? Y le dijo Raquel, cuando vio que Rubén había llegado con esas, pues no sé, mandragoras, que han de ser alguna fruta, algo así, te ruego que me des de las mandragoras de tu hijo. Y ella respondió, Lea, es poco que hayas tomado mi marido. Traían un pleitazo de aquellos, sino que también te has de llevar este fruto de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche, porque quiero que me des esa fruta. O sea, voy a permitir que se acueste contigo, Jacob. Y cuando pues Jacob volvía del campo en la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad
te he alquilado, o sea, te acabo de comprar por unos frutos que me trajo Rubén, ¿sí? Y durmió con ella aquella noche, y dice en el 17, y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz a su quinto hijo. Recuerda que le había dado 4 de ella misma, entonces era el quinto, ¿sí? Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó el nombre de Isacar. Tremendos aquí, yo no sé por qué dice me ha dado recompensa, pues si Dios establece que solamente tengamos una sola mujer, una sola esposa, ¿no? Pero hay unos desórdenes de aquellos, ¿no? Unos desórdenes tremendos. Entonces aquí vemos entonces otro hijo que es el noveno, que se llama Isacar, el noveno hijo. El 10º hijo fue nuevamente con Lea, Génesis 30, 19, ¿sí? Génesis 30, 19. Después concibió Lea otra vez y dio a luz un 6º hijo. O sea, ya Lea le estaba dando ahora sí 6 hijos, más 2 de la sierva, ya son 8 hijos por ese lado. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón, la tribu de Zabulón. Recuerda que todas estas tribus, cuando todas estas tribus acampaban alrededor del tabernáculo que Dios le había mandado a Moisés. Entonces ahí tenemos unos cuadros que lo hace recordar ahí en la iglesia, donde se ven las tribus y sus banderitas, la de Zabulón, la de Isacar, la de Dan, la de toda. Esas 12 tribus con las cuales Dios trató, y que David fue el rey de las 12 tribus de Israel, y que también Salomón fue el rey de las 12 tribus. Pero debido a la desobediencia de Salomón, Dios le separó a las tribus de Israel y le dejó 10 tribus en el norte, y le dejó 2 tribus en Jerusalén, de donde viene David, ¿no? Por amor a él. Entonces por eso te digo que es importante ir viendo toda la historia. Yo espero que no sea muy árido estas pláticas. Yo deseo que estemos interesados en entender todo este proceso. Pero hoy sentí de Dios estudiar cómo llegaron esas 12 tribus, cómo se fueron dando. Todos decimos, fueron los hijos de Jacob. Sí, son los hijos de Jacob, pero ¿cómo los tuvo? ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? ¿Cómo fue teniendo a cada uno de estos hijos? Entonces tuvo a otro hijo, un 10º hijo con Lea, ¿sí? 10 hijos de Jacob, que se llamó Zabulón. Y fíjate, después tuvo una hija. Génesis 30, 21 dice, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina, ¿sí? O sea que Lea tuvo hijos y tuvo una hija, ¿sí? Y entonces dice en el 22, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Ahora sí, cuando Dios le concedió, imagino que Raquel estaba orando, pidiendo los hijos, pero como no llegaban, se le dio con la sierva, ¿no? Y Raquel tuvo ahí, y luego el enojo de la hermana, y ya le estás dando hijos, y dice, pues que los tenga también con mi sierva, ¿no? Y después viene y empieza a tener hijos con ella, y después vuelve a tener hijos esta Lea, ¿no? Y después aquí vemos que le concede Dios a Raquel y le dio hijos, y concibió, ¿sí? Y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, ¿sí? Y llamó su nombre José, a ese José, que fue el José que los hermanos lo echaron en un pozo y después lo vendieron en Egipto,
y ese José que fue poderoso en Egipto y que por eso se quedaron en Egipto, porque José caminó con Dios. Amén, caminó con Dios. Pero aquí si tú ves y cuentas, Dina no cuenta como la 11, José cuenta como el 11. Entonces aquí nos falta el 12º hijo, porque al momento que ya tiene a José, empieza el versículo 25 y dice: aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, su papá: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra, dame mis mujeres. O sea, Jacob le pide que ya se va con sus esposas y sus siervas y sus 11 hijos. Así es que el día del próximo lunes vamos a estudiar ese 12ª tribu, o sea, la tribu 12, que es la de Benjamín, dónde aparece y dónde está, porque si tú lo lees aquí, hasta aquí llegas a 11. Amén. Grande es la misericordia de Dios. Sí, Breocame. Entonces, mis hermanos, estamos estudiando estas 12 tribus ahorita, de dónde vienen y que son importantes porque de ahí viene todo el Antiguo Testamento, todas las profecías de nuestro Señor Jesucristo y todo el plan de Dios a través de esos 12 pueblos, de esos 12 tribus que fueron clave para poder entender toda la cronología de la palabra de Dios. Y aquí lo que nosotros vemos es que llegas al 11º hijo y no aparece directamente Benjamín. Lo vamos a estudiar el próximo lunes y vamos a identificar esa 12ª tribu, que es la tribu de Benjamín, ¿sí? Así es que también cuando ves que separa al pueblo, dice que separa y deja en el norte a 10 tribus y en el sur nomás deja a Judá. Dices otra vez 11, ¿no? Pero también está la de Benjamín. Entonces hay trasfondos que los vamos a estudiar el próximo lunes. Lo importante de todo esto es poder comprender el orden de cómo se fueron dando las cosas. Porque nosotros debemos honrar al pueblo de Israel, porque por medio de él llegó nuestro Señor Jesucristo para salvarlos a ellos, pero había una promesa de Dios de salvarnos a todos los gentiles que estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la sangre de Cristo, ahora estamos en el cuerpo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y recordemos que el Señor Jesús era un judío, era un hebreo, ¿sí? Yo sé que tenemos que orar por Israel y es correcto orar, pero hay algunos hermanos que están muy pegados con los judíos y quisieran salvarlos a todos ahorita, pero si vemos la Biblia dice que Dios los va a salvar hasta la gran tribulación. Y todo eso debido a que hubo una desobediencia. Esa desobediencia del pueblo de Israel, esas desobediencias, porque vemos que muchos hacen lo malo ante los ojos del Señor y el Señor envía su castigo. Démonos cuenta que Dios castigó fuertemente a su pueblo Israel, castigó a las 12 tribus de una manera muy, muy fuerte, porque hoy han pasado 2022 años, si lo tomáramos en ese orden, 2022 años donde ellos no han recibido a Jesucristo, no han recibido las bendiciones que tenemos tú y yo, porque Dios se encargó de endurecer ya más su corazón a raíz de que no recibieron al Señor Jesucristo, el cual a los suyos fue y los suyos no le recibieron. Por eso esos misterios de la palabra de Dios solamente son dados ahora a los hijos de Dios.
los hijos de Dios, que somos los nacidos de nuevo. Por eso le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿por qué les hablas por parábolas? Dice, porque a ustedes los discípulos, a los hijos de Dios, les es dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no. ¿Y por qué? Porque fueron castigados. Así es que, mi hermano, tú y yo tenemos que ser sobrios y velar y ser obedientes a la palabra de Dios, porque Dios también es severo. Dios también es severo y no podemos jugar con Él. No podemos jugar con el Señor y estar jugándole al cristianismo ni nada. Tenemos que ser fieles para con el Señor. Amén. Así es que si nosotros, siendo olivos silvestres, fuimos incrustados en la santa savia en donde viene nuestro Señor Jesucristo, cuánto más ellos, que eran las ramas naturales y que fueron desgajadas, no podrán volver a ser injertados en la rica savia. Así es que nunca nos captemos ni nada, sino velemos, porque nuestro Señor tiene propósitos divinos para nosotros. Ellos no están disfrutando las bendiciones de Dios. Ellos están siendo un pueblo que, si ves la Segunda Guerra Mundial y todo lo que les ha pasado durante toda la historia, ha sido horrible lo que le ha pasado a esas 12 tribus por haber sido desobedientes con el Señor. Porque su desobediencia hizo que Dios hiciera todo esto. Por eso tú y yo debemos ser muy obedientes a Dios, porque no queremos perder las bendiciones de Dios, bendiciones presentes y bendiciones que serán futuras, porque Dios nos va a bendecir. Amén. Así es que, mi hermano, hoy estudiamos esas 12 tribus, ahí nos falta esa 12ª tribu, y la vamos a ver el próximo lunes. Amén. Así es que cierra ahí tus ojos. Padre mío, gracias, Señor, dile, por darme a conocer cómo se formaron esas 12 tribus, Señor. Cómo a través de Jacob se formaron esas 12 tribus. Señor, que no fue en los caminos correctos de tu palabra, pero tú eres misericordioso y formaste a esas 12 tribus, que es el pueblo de Israel, Señor, el cual tú amas, Señor, y sé que lo vas a salvar, porque lo has prometido y porque lo dice tu palabra. Todo Israel será salvo. Te doy gracias, Señor, por la hermosa salvación que nos has dado, Señor, y la esperanza viva, la cual nos mantenemos constantes y tenaces, Señor, para poder alcanzar esa corona. Te ruego, Padre, que nos cambies por medio de tu palabra a cada uno de nosotros, a mis hermanos, a mí, Señor. Nos cambies, nos sigas transformando, Padre, conforme a tu propósito divino, a tu voluntad. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Georgette. Qué bueno que sí me hagan un comentario, porque yo siempre me quedo pensando que es medio árido, pero creo que nos ubica muy bien el estudiarlo, aunque ya lo hayas leído, cómo se dieron todas, ¿sí? Todas estas 12 tribus de Israel. Y vamos a estudiar esa 12ª para el lunes, para que el Señor nos deje claro cómo se formó esa tribu de Benjamín. ¿Qué tal, Toñito? Muy buenos. Los mando muchos saludos, mis hermanos. Dios me los bendice mucho. Bye. Mañana tenemos Santa Cena. Por favor, prepara tu jugo de uva y una galleta, porque vamos a celebrar la Santa Cena, ¿sí? Donde tenemos que estar recordando ese momento cuando fuimos incrustados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos, y a vivir por fe, porque por medio de la fe vamos a alcanzar todas las promesas. Dios es fiel y es verdadero. Él es poderoso para cumplir todo lo que nos ha prometido. Bendiciones, mis hermanos. Bye.